Bien, continuando con la última sección, el informe científico, vamos a describir los siguientes puntos. Tipos de informe. Existe una gran variedad de informes. El primer informe es en sí la propuesta de investigación, a partir de esta los informes de avances y el informe final, los cuales son los que solicitan las instituciones patrocinadoras de los proyectos de investigación. La propuesta de investigación es un tipo de informe que tiene por objetivo buscar la asignación de recursos de tipo humanos, económicos y materiales para la realización de un proyecto específico. El informe de avance. El propósito de este documento es informar a la institución patrocinadora y al centro de investigación que genera el proyecto sobre los siguientes puntos. 1. El trabajo realizado hasta la fecha. 2. El trabajo que aún falta por hacer. 3. El estado de la investigación, o sea, una evaluación. 4. Las necesidades de tiempo, retardos o demoras en la ejecución del proyecto debidamente justificadas. 5. Los resultados alcanzados, justificándolos o explicando las razones por las cuales los resultados son o no satisfactorios. 6. El monto de los recursos utilizados y el propósito para el cual fueron empleados. 7. Replanteamiento de recursos si hubiera necesidad y lugar para ello. La elaboración de este tipo de informe es valiosa para el investigador por su carácter evaluativo. También lo es para las instituciones patrocinadoras, ya que a través de él tienen una visión del estado del proyecto. Este tipo de informe tiene las siguientes características. Primera, el periodo que cubre es pactado con la institución financiadora y no se justifica en general ni para proyectos cortos, menos de un semestre, ni antes de terminar por lo menos una etapa fundamental del trabajo. Ciso B, el contenido técnico-científico está limitado a los resultados alcanzados por el hecho mismo de no haberse terminado el proyecto, podían aún necesitar para su mejor interpretación de resultados que se consiguieran en la fase siguiente del proyecto. Un informe de avance debe estructurarse de acuerdo con las exigencias de las instituciones patrocinadoras. Una estructura típica podría ser la siguiente. Dentro de la estructura de un informe de avance es nombre del proyecto, objetivo del proyecto, tercer punto, programa de actividades, cuarto, cronograma propuesto inicialmente, quinto, actividades desarrolladas y trabajo realizado, con una comparación de cronograma, 6, actividades y trabajo por hacer, 7, replanteamiento de necesidades de tiempo si fuera necesario, 8, octavo, resultados, y dentro de los resultados se deben de destacar los alcanzados si es que hubieran algunas publicaciones ya realizadas. Noveno, económicos, recursos asignados al proyecto y a su respectivo programa de desembolsos. Y décimo, solicitud de adiciones presupuestales. En estos casos es necesario justificarlos claramente. Con respecto al informe final, de gran importancia dentro del trabajo de investigación, eh, su informe, así como lo indica su nombre, se elabora a la terminación del proyecto. Las partes de un informe final. Dentro del informe final hay dos partes fundamentales. La parte de contenido técnico y científico y la parte relacionada con la administración del proyecto. Es conveniente deslindar estas dos partes publicándolas en informes separados, porque mientras la parte administrativa solo se interesa a las instituciones, a la ejecutora y a la financiadora que participaron en el proyecto, la parte técnico-científica interesa además a otros investigadores y a la comunidad científica. Dentro de la parte técnico-científica, el elemento esencial de un informe es el tratamiento de un problema y el ordenamiento del contenido del mismo modo sigue el método científico. Es tradicional en los informes presentar las siguientes partes: un título, una formulación del problema, un método, una descripción de los sistemas experimentales o de los estudios de caso, resultados y discusión. Relacionadas con estas partes, surgen preguntas: ¿cómo se pueden presentar los informes de otra manera? Claro que sí, tan solo podría resultar un poco usual o ilógica la secuencia. ¿Deben ir otras partes? Claro que sí, pero hay casos especiales en que no,
Por ejemplo, si su contribución es la formulación de una nueva metodología, podría ser que no necesitara la cuarta parte, que es la descripción de los sistemas experimentales. ¿Podría llamar estas partes de otra manera? Sí, lo importante es tratar los temas como se sugiere. ¿Es universal esta forma de distribuir el contenido? El estilo usual en ciencias naturales y en ciencias sociales contiene estas partes, pero puede tener variantes. La división en partes obedece a razones lógicas y prácticas de la presentación del informe. Respecto a la formulación del problema, en esta parte es conveniente que, primero, presentar el problema con preguntas específicas, después explicar la importancia de las preguntas, seguido de explicar lo que se conoce, indicando quiénes han hecho contribuciones importantes y citando los documentos más sobresalientes. Con respecto al método, esta selección describe la metodología empleada, usando la información sobre diseño, selección de muestras, equipo experimental usado, técnicas de recolección, procesamiento y análisis de la información, de control y medidas especiales. El método puede ser novedoso, total o parcialmente, o ya ampliamente conocido. A continuación se dan algunas estructuras típicas de las cuales les pueden en casos particulares faltar o sobrar partes, pero que indican elementos que es necesario tener en cuenta. Y empezamos, por ejemplo, con el método, que hay que considerar la descripción del equipo, que se refiere al concepto del equipo, sus características de los elementos, sus limitaciones del equipo, su control de las condiciones experimentales, sus precauciones en la operación. También hay que considerar dentro de la descripción del equipo su sistema a estudiar, la información, el procesamiento de la información, el método, es decir, los sujetos, humanos, animales, características, número de sujetos, etc. Elementos y equipos empleados, recolección de la información. Cuando los datos han sido publicados, la selección de la metodología puede tener la siguiente estructura. Volvemos a tener, primero, datos empleados, que son la caracterización de los datos empleados mediante la naturaleza de los datos, fuentes, limitaciones, etc. Número 2, variables, que es la definición de las mismas y la jerarquización de las mismas. 3, procesamiento de la información. En el caso de contribuciones teóricas, ¿en qué parte se presenta el desarrollo del modelo de la teoría propuesta, explicando la base conceptual, el formalismo, las limitaciones, etc.? También los resultados y discusión, como su nombre lo va a indicar, en esta parte se muestran y se describen los resultados. Algunos autores prefieren separar estas dos partes, otros optan por presentar primero resultados o grupos de resultados y discutirlos, luego exponer un segundo resultado o grupo de resultados y así discutirlos sucesivamente. La discusión dentro de los resultados, en la primera forma típica es los resultados. El primer resultado están presentando datos, tablas, gráficas, ilustrados. Segundo, resultados. Tercer tipo de resultados, hay discusiones para la discusión de las hipótesis formuladas, para la teoría general, para las investigaciones futuras. Se genera un resumen que busca comunicar en pocas palabras la esencia del trabajo. Material también auxiliar. El material auxiliar se compone de dibujos, gráficas, fotografías, tablas, citas y referencias. También una estructura para aplicar una nueva teoría o metodología. Cuando se trata de formular una nueva teoría, la estructura del documento puede ser la siguiente. Número 1, una formulación del problema, donde se indique el problema específico, el problema dentro de las teorías metodológicas conocidas. Número 2, la nueva teoría o metodología. Número 3, la discusión desde dos perspectivas, la nueva teoría o metodología comparada con las pasadas y las principales consecuencias y los resultados. Número 4, resumen, para ver el nuevo método. Se puede manejar la descripción del método, la descripción de los datos, la demostración del método. También, en este caso, el autor desea informar al lector en qué consiste el método y cómo funciona con datos, de tal suerte que el énfasis es en el método en sí mismo.
Dentro de la parte administrativa, esta parte tiene por objeto hacer un balance de los recursos empleados en el proyecto y maneja algunos aspectos a considerar, como reportar los recursos destinados al proyecto, desembolsos de las fuentes de financiación, eh, los pagos realizados, y estos pueden ser de personal, compra de equipo, compra de información, pago de pasaportes, viáticos, alquileres. También se considera el traslado de fondos de las entidades, observaciones y recomendaciones. Y esta es la estructura de esta parte debe estar en concordancia con los propósitos para los cuales fueron asignados los recursos, previa a la solicitud de recursos hecha en la propuesta de investigación. También con respecto al informe de investigación, en ese sentido estricto, son todos aquellos con los cuales se requiere informar los resultados de la investigación, y un informe particular puede clasificarse de acuerdo con los diferentes criterios, pero obviamente no puede ser de un tipo para cada criterio. Respecto a la publicación de los informes, los resultados de investigaciones científicas se van a publicar en el medio de selección depende del sector que se quiera informar. Aquí tenemos una clasificación de los diferentes tipos de informes y lo podemos resumir en 4 clasificaciones. De acuerdo con el estado de la investigación, su tipo de informe puede ser una propuesta de investigación que va dirigido a las entidades patrocinadoras, en este caso puede ser universidades, etcétera. De ese mismo tipo de informe de avance, también dirigido a las instituciones. Y el final, también dirigidos a ese mismo gremio, ¿no? Dentro de los criterios de clasificación tenemos la extensión, este es un tipo de informe que puede ser extendido y sintético, y va dirigido al extendido para la comunidad científica, también el tipo sintético. Para los lectores, el tipo de informe puede ser en el sentido estricto o ese sentido puede ser a través de un documento de tesis, puede ser un reporte científico o de divulgación, algún artículo para dar a conocer algunos hallazgos, y cada uno de ellos va dirigido para la comunidad científica, y el de divulgación pues es más de conocimiento popular. Y de los criterios de clasificación, sus alcances, con el tipo de informes que pueden ser de revisión, de investigación, y ambos van dirigidos hacia la comunidad científica. Bien, con respecto a la presentación del informe, algunas recomendaciones para la elaboración del informe: se están manejando 5. Se propone elaborar primero un contenido del informe, después se recomienda escribir el texto de forma seguida, sin interrupciones, después hay que dejar espacios, márgenes, son características de cómo se debe redactar. En cuarto se prefiere el uso de las tablas y gráficas al empleo de textos largos, y las citas de donde la documentación fue consultada. Respecto a la presentación del informe, esta presentación del informe debe seguir algunas normas de la metodología formal de presentación de trabajos científicos, los cuales se han considerado en diversas obras por tratadistas de la metodología formal, y estas pues no son más que responder a esquemas de cómo citar. Hay citaciones tipo Vancouver, tipo APA, tipo IEEE, y cada una de ellas tiene una connotación para poder ejemplificar cómo hacer referencia a las mismas. Tendremos también que considerar las páginas preliminares, las hojas de directivos, o sea, aquí ya es cómo estructurar nosotros nuestra portada, desde la misma portada, qué elementos debe de considerar. Estos ya son elementos que propiamente nos vamos a adaptar a lo que nos ofrezcan las instituciones. Si no nos ofrecen un formato, pues entonces nosotros diseñamos con base a estas recomendaciones, que puede ser una portada, páginas preliminares que se debe llevar, las hojas de los directivos indicando
quiénes son a los que se les debe dar el reconocimiento, una tabla de contenido, que no es más que un índice, ¿sí? Donde están las dedicatorias, previamente una dedicatoria y luego el índice con todo el desarrollo que se pudo haber realizado. ¿Sí? Tenemos por aquí algunos ejemplos de cómo lo pueden hacer, el tipo de numeración que se podría utilizar con índices y subíndices, la lista de tablas y figuras también debe de llevar un índice, se debe manejar una introducción, debe haber una paginación, espacios y márgenes, encabezados, pie de página, el contenido de la obra, lo que viene siendo también tipo de referenciaciones que ya se habían mencionado. Nos está proporcionando algunos ejemplos de cómo poder hacer las referencias bibliográficas, cómo se debe de colocar las tablas y las figuras. Eso es muy particular y se van a dar cuenta que cuando escalamos en el reporte, pues ya tenemos un esquema, un formato que le llamamos formato de reporte de investigación, un formato de tesis, un formato de tesina, un formato de informe técnico, y cada uno de ellos va a tener una respectiva nomenclatura a seguir. También nos recomienda que cómo debemos utilizar la bibliografía, ¿sí? Eh, y qué elementos componen esa bibliografía. Claro que esto va a ser mucho más sencillo cuando lo hagamos de manera automatizada, sistematizada, separar la parte de los elementos bibliográficos y los elementos de las revistas. Hoy en día nuestras fuentes de consulta primarias, secundarias y terciarias, que en algún momento ustedes ya consideraron o han tenido, se van a dar cuenta que van a variar del lugar donde los estemos extrayendo y del grado de importancia del conocimiento que se esté abordando. Si es necesario manejar apéndice y algún anexo, también se podría hacer. Y bueno, y por último tenemos aquí para este primer bloque de este video, pues la presentación de una propuesta, de una pasta, de una portada en la cual pues esa va a contener las características según sea el caso. Para el caso de ustedes se tendrá que hacer, como es de parte corte académico, pues con las características propias de la institución. Bien, hacemos una pausa para darle seguimiento a la segunda parte de segundo y última parte de este video.